charlita, pero por ahí en este horario me cruzo con algún amigo que por ahí no veo en otros horarios, porque obviamente todos tienen sus familias, sus obligaciones. Como el caso de Gonzalo, en algunos vivos de la noche no los encuentro. Yo colecciono Barbies, nos dice Gregorio. Hay un mercado bastante interesante para eso. Te digo que la madre de mis hijas, parece mentira, pero la madre de mis hijas tenía 15 Barbies guardadas en caja. Las ganó en un sorteo de Facebook. Te hablo en el año 2014. En un sorteo de Facebook que también me explicó todo re turbio. Lo que es redes es todo re turbio. También me explicó que tiene una manera o tenía, vamos a situarnos en tiempo y espacio. En 2014, concurso de Facebook, parece que determinadas jugueterías daban una consigna, subí una foto con una Barbie de tu infancia, qué sé yo. Bueno, ella no tenía hijos, le subió la foto de la hija de una amiga. La que tenga más like gana el set completo de Barbies. Perfecto. Algunas fotos tenían 20, algunas fotos tenían 30, otras 18. Ella, mediante un sistema de multicuentas, se votaba a ella. Se votaba a ella y obviamente ganaba los premios. Vivió bastante tiempo de los concursos de Facebook. Por eso, atando cabos, porque la verdad, si bien estoy en casi todas las redes, no entiendo nada de redes. Y atando cabos me doy cuenta que muchos tienen más suscriptores de la cuenta. O sea que algún sistema para lograr dicho número existe. Pero bueno, yo prefiero tener los fieles, los amigos que por ahí están interiorizados de la historia, no sé, la trayectoria de uno, lo que uno pudo haber venido desarrollando en mayor o menor escala, en mayor o menor importancia. Pero bueno, hay gente que le gusta más, le seduce más, le rinde más tener mucha gente. Es así. ¿Cómo que coleccionás Barbies? Larry le pregunta a Gregorio. Hoy canales que tienen como 150.000 y los videos tienen 1000 vistas. Es lo que yo digo, Santiago, es lo que yo digo. Por ejemplo, me saltó uno que quizás el comentario no fue tan grave, pero viendo amigo de quién es y cómo me trató, además de darme un consejo que no le pedí, yo soy un tipo que no da consejos, los consejos sirven nada más cuando se piden. Estoy hablando del mecánico Carlos Irigoy, que capaz que es una excelente persona. El tipo tiene 150.000 suscriptores y eso le da el derecho a opinar sobre la personalidad y el desarrollo de otros canales. ¿Por qué? Porque el tipo tiene 150.000 suscriptores. Digo, bueno, vamos a mirarlo. Mecánico Irigoy, yo soy mecánico. Vamos a mirarlo, a ver que capaz que es un discípulo de Oreste Berta y yo estoy acá subestimándolo y le tengo que decir gracias por comentar. Cambio de junta, etapa de cilindro, K4M. Puesta a punto de bomba y eso lo hacemos cualquiera. Cualquier mecánico que se precia de ser mecánico cambia una junta de tapa de cilindro, hace una distribución, saca un motor completo y lo manda a la rectificadora a hacer el plano, te hace el embrague sin bajar ni el motor ni la caja. Está mal, hay que rectificar volante. Pero bueno, tampoco es que es Oreste Berta el tipo. 150.000 tipos que lo siguen. ¿Cuántos miran los videos? 1000, 1500, 3000. Cuando pone algún título copado, te echa humo blanco, por ahí tenés 15K de visualizaciones, pero nada más. Y el contenido, no es que decís, bueno, pará, este tendría que haber sido